Óigase lo que le voy a decir. ¿Quién es Jesús? Es que Jesús es Dios manifestado en carne. Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces por eso la Biblia dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Quién lo dice? Lo dice la palabra de Dios. El verso 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Nótese que comenzaba una enseñanza nueva a decirse. Las demás naciones no sabían de esa historia. Por eso es que Pablo dice, ¿cómo van a recibir a Jesús si no lo conocen? ¿Cómo le van a entregar la vida a Jesús si no saben quién es Jesús? Entonces hay una iglesia que tiene que presentar a Jesús, que tiene el testimonio, que tenemos la doctrina, que tenemos la revelación, que tenemos la autorización de hacerlo, porque hasta para eso, para predicar la palabra, hay que ser autorizado. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Entonces tenemos aquí, y que se predicase en su nombre. Entonces, ¿qué hace el texto? Óigase bien, ¿qué hace el texto que entonces en este momento combina aquí con Romanos capítulo 10 y verso 17? ¿Qué es lo que dice aquí? Así que la fe es por el oír. ¿Qué es lo que le estoy tratando de hacer oír en este momento, mi estimado oyente? Pues la historia de la crucifixión de Jesús, y que se predique en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Qué necesita la gente del mundo? Necesitan que sus pecados les sean perdonados. ¿Qué necesita la gente del mundo? Óigase bien, ser bautizados en el nombre de Jesús. Así que la gente tiene fe en Dios, pero no como dice la Biblia, no como enseña la Biblia. Y la fe que salva, la fe para salvación, es como dice la Biblia, no es como diga algún otro argumento, no, es como dice la Biblia. Entonces, yo quiero que leamos en el Evangelio de Juan, capítulo 16 del Evangelio de Juan. Yo quiero que hagamos una lectura por aquí en la palabra del Señor Jesús, que es, por cierto, es muy amplia para guiarnos, ayudarnos y bendecirnos. Miren lo que dice. Quiero leer el verso 5. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5. Dijo Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de los discípulos. ¿De quién estaba hablando? De esos seguidores que arrancaron desde las playas del mar de Galilea. Hemos presentado pues que la iglesia de Jesús comenzó con Andrés y Pedro, Jacobo y Juan, fueron los primeros, con ellos comenzó la iglesia. Entonces en el verso 5 les está diciendo a ellos, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. ¿De qué está hablando? De quedarnos en la doctrina, en el programa de la salvación. ¿Cuál es la doctrina? La doctrina nos presenta entonces que Jesús es la vid verdadera. La vid es una mata de uva. Óigase bien, entonces el Señor hace una alusión o hace una explicación y dice que así como el racimo de uvas no puede crecer si no está pegado de la mata, es decir, la mata es la que absorbe la savia de la tierra, el agua, y lo transmite a la fruta para que ella crezca. Óigase bien, para que ella eche, para que ella madure, para que ella produzca sabor a rico. Y entonces uno sabe que se está comiendo unas ricas uvas. Pero ¿quién le dio todo eso? La mata. Aquí es igual. Óigase bien, hablando de la salvación, entonces continúa diciendo. Oiga lo que sigue diciendo. Este lleva mucho fruto. Ahora dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces el Señor le dijo a los discípulos que se quedaran. Yo estoy diciendo a los hermanos que me están escuchando, quedémonos en la doctrina firmes. No hay que retroceder, no hay que movernos. Hay que continuar firmes, firmes, firmes es firmes. Jesús dijo en Hebreos, si retrocediere no agradará a mi alma. No estamos en el tiempo de retroceder, estamos en el tiempo más bien de afirmar nuestros corazones. Estamos en el tiempo de, llenarnos más de Dios. Yo pienso que este tiempo de encerrarnos, yo pienso que no es para estar lamentando, no es para estar llorando, no es para estar triste, no es para estar aburrido.
No, yo pienso que más bien es estar felices, estar contentos como lo estuvieron los israelitas la noche que iban a salir de la esclavitud de Egipto. Ellos esa noche, aunque en cierta manera tenían pánico, porque ellos no sabían cómo se iba a manifestar. Ellos habían hecho lo que les habían mandado, pero el momento de la liberación no sabían cómo se iba a manejar la situación. Pero óigase bien, cuando se dio la voz, salieron, y no salieron, oiga, y no salieron tristes ni llorando, no, salieron felices porque había llegado la liberación de ellos. Nosotros también estamos felices. ¿Por qué? Porque Jesucristo también nos ha libertado a nosotros. Entonces Él le dice aquí, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué nos presenta? Si Jesucristo es la vid verdadera, es decir, Él es el que produce los resultados para la salvación, Él es el que nos dice de qué manera tenemos que ser salvos. Entonces, vale la pena, mi estimado oyente, que sí nos vengamos a la Biblia, escudriñemos la Biblia. Óigase, escudriñemos la Biblia. Por lógica nos toca que escudriñarla. ¿Por qué? Porque ella es la que dice. Ella es la que nos enseña, ella es la que nos explica. La Biblia es la que nos muestra la verdadera iglesia de Jesucristo. La Biblia es la que nos dice qué tenemos que hacer para agradar a Dios. Entonces, el Señor nos invita a quedarnos en Él. Por eso, la fe es por el oír. Así que ahora yo tengo seguridad de salvación porque la Biblia me dice. Yo puse mi fe en Jesucristo porque ella me dice que Jesucristo es Dios. Y si es Dios, Él es el que me puede salvar. Si es Dios, Él es la vida eterna y entonces yo en Él tengo toda plenitud de gozo. Ahora Jesús dice en el capítulo 8, óigase bien, en el capítulo 8 de este mismo libro de Juan dice de la siguiente manera, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Con signo de pregunta, ¿cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué dice el Señor Jesús aquí? Dios está haciendo énfasis sobre la importancia de ser libres. ¿Libres de qué? Del poder del pecado. Entonces aquí en el verso 36, el verso 35 y 36 dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Cuál es la casa? Está haciendo referencia a la iglesia. ¿Por qué hace referencia a la iglesia? Porque la iglesia es la casa donde vive el Espíritu de Jesús. Por eso venimos diciendo que la iglesia de Jesús tiene su nombre y el nombre de la iglesia es Jesús. Nosotros aquí en Colombia somos Iglesia Pentecostal Unida de Colombia por una personería jurídica. O una personería jurídica. En el Ecuador es Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús. Y me gusta muchísimo esa personería jurídica porque esa sí está diciendo directamente. Bueno, con la de acá también porque somos una iglesia unida. En la Biblia entonces somos Iglesia del Nombre de Jesús. Como somos Iglesia del Nombre de Jesús, entonces Jesús dice que la iglesia, que la casa es la iglesia. Es la iglesia donde Él vive. Usted lee eso en Primera de Corintios, en el capítulo 6, y Él dice: o ignoráis que vuestro cuerpo vuestro cuerpo es templo del Espíritu del Señor. Así que desde el momento que Jesús nos libertó para la gloria de su nombre, vinimos a ser la habitación de su morada. Por eso tenemos la experiencia de hablar que tenemos salvación. Por eso tenemos la experiencia de decir que sentimos el gozo de la salvación. Por eso tenemos la experiencia de decir que tenemos revelación, porque Jesús nos ha revelado su gloriosa palabra. Entonces, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre en la casa, en la iglesia. Entonces, ¿a qué hace mención Jesús en esta tarde?
Hace mención a los que ya hemos reconocido a Jesús y nos hemos una vez más apartado, lo digo una vez más, nos hemos apartado de toda suerte de vicio desagradable en la presencia de Dios y estamos dando testimonio a través de este medio realmente que somos hijos del Señor porque nacimos de nuevo, fuimos engendrados de nuevo y nacimos de nuevo. Óigase bien, porque el que engendra para que nazca de nuevo es el mismo Espíritu de Dios a través de su palabra. Y el que nace del agua es el que es limpio por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que lo lleva a uno a meditar, a darse de cuenta realmente qué cosas a Dios no le agradan. Entonces por eso dice que el que sigue pecando, el que quiere vivir en el pecado, en la esclavitud del pecado, entonces dice que no podrá estar en la casa. ¿Por qué la casa? Porque la casa del Señor es santa. Entonces el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí, el que ha sido libre. Entonces Jesucristo, ¿a qué vino? Vino a libertar. ¿A libertar a quién? A libertar a los que estaban o están, óigase bien, cautivos del pecado. ¿Qué clases de pecado habla la Biblia? Óigase bien, la Biblia habla de muchas clases de pecado, en las cuales el mundo está cautivo en ellos. Se los voy a transmitir, aunque usted ya los conoce, pero se los voy a transmitir para que usted se dé cuenta lo grave que es eso. Ejemplo, los esclavos pecaminosos, o los esclavos que pecan, o los pecados que están en los esclavos, los pecados que están en los esclavos, es decir, los que los practican. Entonces, para los amigos, óigase bien, la fornicación es un pecado que ante los ojos de Dios es abominable, es desagradable. Por eso, carta a los Hebreos capítulo 13 y verso 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, porque a los adúlteros o fornicarios los juzgará Dios. Es decir, les va a decir por qué no se quisieron convertir, por qué no quisieron renunciar, por qué se practicaron eso si sabían que era malo. Entonces, óigase mi amigo, allí tenemos un primer pecado que hacen los esclavos, y los que hacen eso no podrán estar en la iglesia, no podrán tener derecho de salvación mientras no se conviertan. El adulterio. ¿Qué es el adulterio? El acto sexual que se hace con un hombre casado o una mujer casada que no es su esposa, que no es su esposo. Eso es abominable. Entre los 10 mandamientos está escrito: no adulterarás. Tenemos otros más. La idolatría. ¿Qué es la idolatría? Idolatría es ídolo, una cosa que se parece a una persona, a un hombre o a una mujer. Óigase bien, a un hombre o a una mujer que tiene ojos pero no ve, tiene pies no anda, tiene manos no palpa, tiene boca no habla, nariz tiene no huele, tiene oídos no oye. Es decir, está muerto porque es hecho de un material, de un madera, hierro, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es abominación, eso es pecado delante de Dios. El robar es pecado delante de Dios. El homosexualismo, el lesbianismo es pecado. La brujería es pecado delante de Dios, mi estimado oyente. Entonces, el Señor dice que la fe para salvación viene por el oír. Así que entonces, cuando Dios dice que esto es malo, no para Dios, sino para el que lo practica. El que lo practica, si no se corrige de estas cosas, oiga, le corren todos los riesgos de que, aunque haya creído en Dios, pero si no se apartó de estos pecados, si no desistió de ellos, entonces, óigase bien, hay un dicho vulgar: le correrá la nube negra. Alguien dijo: muéstrame el versículo. Bueno, yo creo que para el buen entendido, el buen sabio, no se necesita tantas explicaciones. Entonces, todo esto tenemos en esta tarde para que usted se dé cuenta, mi estimado oyente, lo grave que es. Los esclavos no quedan en la casa para siempre. Es decir, la necesidad. Por eso dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra. La palabra es la que le enseña a uno. Por eso en Tito capítulo 2, quiero leer el verso 12. Tito capítulo 2, quiero leer el verso 11 y 12.
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice, enseñándonos. Eso es doctrina, mi estimado oyente. Eso es doctrina. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo en el que usted y yo estamos viviendo. Pero ¿cómo tenemos que vivir? Dice, óigase bien cómo dice, que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que entonces eso es la fe. La fe es saber que Dios nos está diciendo que nos apartemos, que creamos que Él es santo y nos pide que seamos santos, que Él nos pide, oigan, nos pide que la gente se convierta de todas esas clases de pecados, óigase bien, y renuncien a ellos y se bauticen en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y así de esta manera puedan tener vida eterna con Jesucristo en su mansión de gloria. Así que entonces en esta tarde hay que presentar a Jesús. En Jesús está toda la gloria, en Jesús está toda la esperanza, en Jesús está toda la bendición, en Jesús está todo el poder, en Jesús está la vida eterna, la gloria eterna, en Jesús es la esperanza. Pablo le escribe a los colosenses y les dice, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, es Cristo la esperanza de gloria para el mundo en este momento de aflicción. En este momento de dolor, muchas familias están llorando, están desesperados. Pero yo quiero decir, Jesucristo es la esperanza para el mundo. Oiga, hay una noticia por allí. Óigase bien que el presidente de una nación, no sé qué nación, en estos días de toda esta circunstancia, tomó la decisión de convertirse al evangelio. No sabemos qué clase de evangelio, pero tomó una decisión, indicando que es un hombre necesitado de Dios. ¿Sabe que estaba escudriñando, escuchando hoy, mi estimado oyente, que el presidente de Estados Unidos es un evangélico, pertenece a la iglesia presbiteriana? Óigase bien, desde su niñez ha sido formado en eso. Tiene razón que ese hombre, aunque de pronto no conozca tan a fondo quién es Jesús, pero sí conoce muchas cosas de la Biblia y entonces ahora está haciendo algo que se relaciona con la Biblia. Yo creo que estamos llegando al tiempo que nuestros gobernantes, óigase bien, las gentes del mundo sí tienen que despertar y salir con el respeto que se merece usted, salir de la ignorancia, mi estimado oyente, y que hay esperanza solamente en Jesucristo. Hay que recibir a Jesús porque Jesucristo es la vida eterna. Entonces, estimado oyente, en esta tarde tenemos el gusto de presentar sin ninguna equivocación, Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo quiero leer entonces para eso el capítulo 5 de Primera de Juan, capítulo 5 de Primera de Juan, porque es que hay algunos no leen esta escritura. Hay gente que ni siquiera sabe que esta escritura existe porque no la han leído. Hay algunos que hasta les prohíben leer estas escrituras porque no quieren que la gente abra sus ojos. La Biblia dice que ella no es de interpretación privada, es decir, que la puede entender hasta el que no sabe leer, la puede entender. ¿Sabe por qué la puede entender? Porque el que la inspiró es Dios y nosotros tenemos chispa del Espíritu de Dios. Dice el verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que entonces, en esta tarde estamos concluyendo con esta enseñanza que Jesucristo es la esperanza del mundo entero. Hay que poner nuestra confianza en Jesús. Por eso invitamos a los amigos, invitamos a las gentes que tomen una decisión de ser salvos ahora que usted pueden y elijan a Jesús, reciban a Jesús como su único y suficiente Salvador. Arrepiéntanse, conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Mírese, le presento ahora en el capítulo 9 de los Romanos y el verso 5. Mire lo que dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. Amén. Oiga, la palabra amén es afirmativo, así es, así es. Entonces, la Biblia dice que Jesucristo, oiga donde estoy leyendo,
de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos, por todo el tiempo, por toda la eternidad. Así que a mi amigo le estamos invitando en esta tarde a que decline su confianza, ponga su corazón, óigase bien, en Jesucristo. Ahora que se está escapando de la ciencia, del poder de los hombres, se está escapando, no se puede hacer nada. Usted sabe, mi amigo, que los doctores, los científicos en ciencia medicinal, en ciencia de todo lo que tiene que ver con la parte de humano, ya quedaron cortos, no pueden hacer nada, ya no saben, están desesperados, están angustiados. Los gobiernos llegaron a un extremo que no van a poder hacer nada. Los muertos continúan y continúan y continúan, y solamente hay llanto y dolor, saber que no se puede hacer nada. Eso le queda claro al mundo realmente, que el único que puede hacer feliz en este mundo la vida del ser humano solamente es Jesucristo. El dinero es una añadidura, una casa es una añadidura, otras cosas son una añadidura, mi estimado amigo. Todo lo que hay aquí en esta tierra es temporal, es terrenal, y eso no llena las expectativas necesarias. Jesucristo sí llena las expectativas. Él bendice para vivir feliz en este mundo. Él bendice para la economía. Él bendice para vivir libre del pecado. Y Él bendice para que tengamos salvación con Cristo. Ahora tenemos salvación. Solamente nos está esperando algo glorioso que va a suceder en nuestros días. En nuestra vida y en nuestros días estamos esperando un acontecimiento maravilloso, mi estimado amigo. Hoy estamos transmitiendo desde este salón y muchos están felices, y habrá gente hablando en nuevas lenguas, habrá gente tomando la decisión de arrepentirse, y lo deben de hacer ahora que la iglesia está aquí en la tierra, estimado oyente. Esta iglesia está de viaje, quédele claro, mi amigo oyente, hermano, hermana, que está frío viviendo una vida de cualquier manera, le quiero decir, esta iglesia está de viaje, esta iglesia está de viaje, esta iglesia tiene una promesa de ser sacada de esta tierra y llevada a las alturas para que vivamos con Jesús por la eternidad, porque nuestra vida le pertenece a Jesús, para que sigamos viviendo con Jesús por la eternidad. Es decir, que esta salvación que tenemos no se va a acabar, sino que seguimos una vida de salvación eterna en el nombre de Jesús. Tome su decisión, mi estimado amigo, entréguese a Jesucristo y sea la persona más feliz. Hermano, hermana, usted que ya es bautizado en el nombre de Jesucristo, no desmaye, siga firme, siga fiel, siga una vida de santidad, siga una vida de oración, una vida de comunión con Jesucristo. Espero que usted esté experimentando en su corazón el gozo de esta salvación que estamos predicando. Que Jesucristo en esta tarde te bendiga y te llene de felicidad, y así puedas estar firme en este programa de salvación. Que Dios te bendiga, mi hermano.